Hola, buenas. En la clase de hoy seguiremos con la temática de atención y memoria, siendo particularmente abordado en esta oportunidad la memoria. A modo de repaso general, recordemos que ya revisamos los contenidos de aprendizaje y de atención. Para ello, lo que pudimos sacar a grandes rasgos en cuanto a definición es que el aprendizaje es todo aquel conocimiento que yo puedo adquirir y ocupar en cualquier momento y espacio en el que me encuentre. De lo contrario, no lo puedo considerar como un real aprendizaje. Y por otro lado, la atención es toda aquella actividad de habilidad cognitiva en la que yo tengo que mantenerme un cierto periodo de tiempo bajo alguna profundidad especial por un momento determinado en mi vida. ¿Para qué? Para que también eso pueda pasar a ser en posterior un aprendizaje. Bien. Ahora revisaremos la segunda parte, como ya les decía, que es en base a la memoria. Vamos a proyectar. Listo. Ahí se está compartiendo. Como ya saben, no la comparto en pantalla completa porque de lo contrario me aseguro, o sea, porque de esta forma yo me aseguro que se vea y avance con nosotros la presentación y no se nos quede pegada en alguna parte y luego ustedes no puedan seguir viendo. Bien, entonces comenzamos con memoria. ¿Qué es la memoria? Van a existir muchos teóricos a lo largo de toda la historia de la humanidad que siempre trataron de definir lo que es memoria, llegando en ocasiones a conclusiones que no eran del todo coincidentes. ¿Sí? Habían puntos donde ellos sí tocaban temáticas en común, pero otras donde eran diametralmente opuestas, ¿sí? Sin embargo, desde la practicidad podemos decir que es la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar información. Los primeros estudios sistemáticos, junto con el planteo de que la memoria es una función independiente, se lo vamos a deber principalmente a Ebbinghaus. ¿Sí? Espero haberlo pronunciado bien. Está en alemán, si no me equivoco. ¿Ya? Y sus listas de palabras a fines del siglo XIX. Cuando yo digo listas de palabras es literalmente esto, o sea, una pauta de cotejo solo de palabras donde yo las repito una, otra y otra vez para que luego la otra persona pueda repetirlo de igual manera, ¿sí? Hay tests que ustedes pueden observar que presentan listas de palabras, como por ejemplo el famoso test de Moca. Bien. Una forma de clasificar la memoria es de acuerdo con el tiempo de almacenamiento y la posibilidad de recuperación. De acuerdo a este criterio, se la va a clasificar en dos tipos grandes de memoria. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Las abreviaciones para cada una va a ser memoria a corto plazo, MSP, y para largo plazo va a ser MLP. Bien, la MSP o memoria a corto plazo hará referencia al recuerdo de eventos sucedidos en un pasado muy reciente y a la demora máxima para recuperar esa información es de segundos o minutos. Tiene la capacidad limitada y a su vez podría ser pasiva o activa, clásicamente conocida como memoria de trabajo. Para otros autores, no va a ser conocida siempre como memoria de trabajo, sino que también la pueden encontrar como memoria operacional. Bien.
La memoria a largo plazo va a comprender los conocimientos y los recuerdos que se almacenan a lo largo del tiempo y permite su evocación incluso años después de que ya ocurrieron. Bien, entonces aquí notamos ya dos grandes diferencias entre la MCP y la MLP. La primera es que la MCP es capaz de almacenar información solamente por minutos o segundos, mientras que la MLP va a almacenar información por mucho periodo de tiempo, días, meses, años. ¿Bien? Ahondemos un poco más en la memoria a largo plazo, ¿sí? De acuerdo al modelo de Tulving, la MLP se divide en memoria semántica, que es la memoria de los conceptos, y la memoria episódica o autobiográfica ligada a la experiencia personal del individuo. Entonces, bien, vamos a poner un ejemplo para la memoria semántica, ¿sí? Funciona de una manera tan rápida y tan automática que cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer que nos fuimos de viaje a África, ¿bien? Contratamos un tour, estamos de paseo por la sabana y ¿qué pasa de repente? Veo que un tigre se acerca corriendo hacia mí. ¿Qué se activa ahí entonces de mi memoria a largo plazo? La memoria semántica. Es tan inmediata que no es que yo lo vea y diga, es grande, de color amarillo, tiene rayas, colmillos, corresponde a un tigre. No, yo lo veo, hago la asociación general y sé que es un tigre. Por lo tanto, se desencadena una respuesta. ¿Sí? Que para este caso y este ejemplo va a ser correr, escapar, huir por tu vida. ¿Bien? Mientras que la memoria episódica o autobiográfica va a ser también tan inmediata como lo que nos ha pasado a todos más de alguna vez, que es esto de que vamos caminando por la calle o nos estamos tomando un café y de pronto pasa un aroma que para nosotros es conocido, que nos recuerda y nos evoca a alguien o a algún episodio de nuestra vida. ¿Qué va a suceder entonces? Se desencadena esa cadena de recuerdos y nos lleva y nos traslada una vez más a esa sensación. ¿Bien? Continuamos. Debe tenerse en cuenta que, dado que la codificación de la información ocurre en un momento y un espacio específicos para el individuo, la información semántica debe haber tenido antes un componente episódico. ¿Bien? A nosotros en el colegio, en la escuela, es donde nos enseñan todo lo que es memoria semántica, ¿sí? Con el paso de los años, por supuesto que lo vamos haciendo crecer en cuanto a los conceptos, por las experiencias de vida que tenemos, etc. Sin embargo, a lo que se refiere esto es que hay un episodio en mi vida que hace que eso quede grabado, ¿sí? En el colegio. ¿Qué pasa? Probablemente muchos de nosotros tuvimos historia general del mundo, ¿sí? Historia mundial. Y en eso tradicionalmente nos pasan los dioses griegos, ¿sí? Frente a esto, y a lo que quiero llegar es que, en mi caso personal lo voy a poner, cuando me pasaron los dioses griegos, que es algo que yo recuerdo muy bien y me es muy fácil de evocar, nos habían trasladado de sala en el colegio, porque la anterior se había llovido, ¿sí? Tenía goteras. Entonces no tuvieron que cambiar de sala. Era una sala mucho más grande. Me impresionó de lo grande que era. Hay un episodio, un acontecimiento completamente enmarcado a eso. ¿Y qué pasó ese día? Me pasaron como materia los dioses griegos, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa? Para mí actualmente es tan fácil evocarlo porque hay una asociación cargada de un episodio distinto hacia ese conocimiento nuevo. ¿Bien? Mientras más input yo entrego a un conocimiento, probablemente más grabado nos va a quedar en nuestra memoria. ¿Sí?
Por eso también se habla que desde la hipoterapia hay un aprendizaje que puede pasar a ser mucho más significativo porque la memoria está asociada a sensaciones, olfato, entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Olores, colores, alturas distintas, propiocepciones diferentes, etcétera. Incluso temperatura, por la temperatura del caballo, ¿bien? Hay tanto input en eso que los conocimientos van quedando arraigados en nosotros de otra forma, ¿sí? Ustedes mismos lo pueden llevar a algún ejemplo de su vida, de la historia de su vida, ¿sí? Y pensar en, para mí es tan fácil evocar esto porque pasó esto otro cuando lo adquirí, cuando lo aprendí, cuando tuve que memorizarlo. Otra forma de clasificar la memoria va a ser de acuerdo con la forma de codificación y evocación. Si tanto la codificación como la evocación son inconscientes y automáticas, la memoria es implícita o procedural. Si por el contrario, la codificación y la evocación se realizan de manera consciente y manifiesta, la memoria va a ser declarativa o explícita. ¿Bien? Y aquí podemos volver al mismo ejemplo del café. Cuando yo estaba tomando mi café sentada y sentí este aroma que pasaba, me recordó algo, ¿lo hice de manera implícita o explícita? Implícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que, eh, que esto lo que hizo fue evocar de manera inconsciente, perdón por mi gatita, de manera inconsciente este recuerdo, ¿sí? Se activó sin que yo lo pudiese controlar. Sin embargo, vamos a buscar un ejemplo para la explícita. Cuando a mí me preguntan algo directamente sobre algún conocimiento, ¿qué hago yo? Evoco. ¿Dónde está este conocimiento? ¿Dónde está esta memoria? ¿Dónde está almacenado? Lo hago de manera explícita, ¿sí? Está completamente consciente en mi cabeza. O cuando alguien les dice incluso, ¿pero tú te acuerdas lo que te dije el otro día? Es como un, sí, sí me acuerdo. O busco, no, no me acuerdo. ¿Ya? Explícito. Ahora, desde la neurofisiología, aprendizaje y memoria son lo mismo, ya que si algo está aprendido es porque está en la memoria. Esta va a ser la visión desde la neurofisiología, ¿sí? Ahora, entendemos por supuesto que el aprendizaje puede ser mucho más profundo que esto, de acuerdo a lo que yo ya les decía en un comienzo de esta clase, que es que si yo puedo trasladar este conocimiento a otros contextos, quiere decir que realmente el aprendizaje está hecho. ¿Sí? Sin embargo, desde otras perspectivas, se suele ligar el concepto de aprendizaje a la adquisición de información, que más bien mi tendencia va hacia ese lado, ¿sí? Yo adquiero información, la proceso, la almaceno, la memorizo y puedo trasladarla y modificarla a los contextos que tengo. A la capacidad de generar nuevas memorias se le llama memoria anterógrada y a la de evocar las memorias ya constituidas se le denomina memoria retrógrada. Lo que en un momento es memoria anterógrada pasa luego a formar parte de la memoria retrógrada, ¿sí? Mismo pasa con la memoria a corto plazo y a largo plazo. Hay conocimientos o situaciones que se repiten tanto que quedan, perdón, por mucho más tiempo almacenadas y pasan ya a formar parte de la memoria a largo plazo. Bien, lo mismo para este caso. Memorias nuevas se van repitiendo, memorias nuevas, que son memorias anterógradas, antes del conocimiento, las voy repitiendo tantas veces que luego pasan a ser memorias retrógradas.
posterior a la adquisición del conocimiento. Otro criterio de clasificación es la naturaleza del material que se va a tratar. De acuerdo a esto, la memoria ha sido dividida en memoria verbal y memoria visual. ¿Qué pasa con esto? Que hoy en día, y esto es algo que es mucho más actual, ¿sí? Porque la memoria verbal y la memoria visual finalmente es algo que para todos es mucho más conocido, ¿sí? Es algo más tradicional, es algo de que si yo lo miro me acuerdo, si yo lo escucho me acuerdo, más asociado hacia eso. Pero actualmente se habla también de otro tipo de memoria que es la memoria sensorial, asociada mucho a lo táctil. Está siendo estudiada todavía. Lo que se ha descubierto hasta el momento es que esta memoria es más breve, ¿sí? Esta memoria sí dura segundos. Por eso es tan difícil de que quede impregnada por más tiempo en nuestro cerebro. Entonces, si yo toco algo que tiene alguna textura, probablemente si lo hago muchas veces, como puede ser el caso del autismo, eso me vaya a quedar más grabado en la memoria, porque lo estoy tocando muchas veces todo el día. O yo puedo decir incluso con algunas ropas, no, esto no se siente igual a la polera que tenía, esto tampoco. Y hago una memoria con la parte sensorial, con lo táctil, ¿bien? En los últimos tiempos se postularon memorias asociadas a las funciones ejecutivas. La memoria prospectiva, que nos permite activar un recuerdo para ejecutar una acción precisa en un momento determinado, ¿ya? Y por eso se habla de memoria más asociada hacia las funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas están a cargo principalmente, y dicho de una forma muy simplista, están hechas para que nosotros funcionemos de manera óptima en la vida, ¿sí? Sabemos que, por supuesto, es mucho más profundo que eso. Las funciones ejecutivas nos mantienen vivos, hacen que nos comportemos de cierta forma en algún contexto determinado, en una cultura diferente, etcétera, 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 ¿sí? Pero como nos permite además resolver, se habla de que este tipo de memoria, la prospectiva, está ligada hacia una función ejecutiva. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de la memoria? Revisaremos. Bien, las bases neuroanatómicas y fisiológicas. Vamos a partir por este apartado. ¿Qué es lo que hace que una experiencia se constituya en un recuerdo? Lo que hace que una información procesada pase a ser un recuerdo son los cambios en la sinapsis. Bien, tenemos las neuronas, ¿verdad? Y estas neuronas, ¿qué hacen? Sinapsis. Estas sinapsis tienen por finalidad traspasar la información de una neurona a otra para que llegue al bucle determinado. ¿Qué es el bucle? Es el almacenamiento de algo, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante cambios en la expresión génica. Se sintetizan nuevas proteínas. En las sinapsis hebianas, que era algo que ya hablamos antes, mecanismos de TLP, y los cambios se dan solamente en la presinapsis. Bien, o sea, mientras está pasando toda la información por la neurona. Vamos a explicar esto un poco más en terrícola, ¿sí? Yo me someto a un nuevo conocimiento. ¿Y qué pasa? Hay un cambio neuroquímico a nivel neuronal, ¿sí? Ese cambio va a hacer que la sinapsis también cambie y que esa neurona se modifique para poder traspasar esta nueva información. Así de sabio es nuestro cuerpo, ¿sí? Y de esta forma yo puedo empezar a adquirir conocimientos. Bien, de lo contrario, sería algo que, claro, que tendría un componente hereditario y tendríamos conocimientos pasados de una forma natural a nuestro nacimiento. Y sabemos que no es así, ¿ya? Como dato curioso en esta parte,
les voy a contar que el mamífero que tiene mejor memoria es el caballo. El caballo memoriza de una forma mucho más rápida muchas cosas y no solamente las memoriza, sino que el caballo sí las hereda. Por ejemplo, si tuvo una mala experiencia con alguien que usaba algo rojo, va a asociar ese color a una mala experiencia. ¿Bien? Y su cría o sus crías también van a hacer esta misma asociación, hasta por 2 generaciones se dice. Impresionante. Pueden ahondar un poco más en esto si alguien lo desea. Bien. Una vez entendido entonces esto de que hubo un cambio sináptico, hubo un cambio génico en mi neurona. ¿Qué pasa? La sinapsis queda modificada de un modo permanente, lo que va a constituir un aprendizaje o memoria, ¿sí? Va a quedar estampado en nosotros. A nivel neuroquímico, distintos neurotransmisores y neuromoduladores, pueden facilitar o impedir estos eventos. Y aquí es donde podemos encontrar algunas patologías asociadas, como por ejemplo Alzheimer, ¿sí? Que es un caso muy clásico para un desbalance neuroquímico donde los neurotransmisores dejan de funcionar de manera óptima, se empiezan a segregar otros que no debiesen hacerlo y hay un fallo en la memoria. ¿Bien? ¿Dónde queda almacenada la información? El almacenamiento en las diferentes memorias responde más a circuitos que a zonas aisladas. No obstante, hay estructuras que son críticas para el establecimiento de cada tipo de memoria. Esto ha sido comprobado a nivel celular, químico, anatómico y funcional a lo largo de muchos años de investigación en animales y en humanos, utilizando muchos paradigmas de estudio. ¿Bien? De verdad existen muchos paradigmas de estudio que para nuestro caso no viene al lugar estudiarlos ni profundizar más en ellos. Entonces, podemos decir que las memorias a corto plazo sensoriales estarían ubicadas en las mismas cortezas que procesan cada información sensorial. La memoria de trabajo, o también conocida como memoria operacional, se ubicaría predominantemente en la región prefrontal dorsolateral, ¿sí? Por lo tanto, está muy asociada a las funciones ejecutivas, que están principalmente asociadas al lóbulo prefrontal frontal. La memoria declarativa necesitaría de manera crítica del procesamiento del hipocampo y la corteza entorrial, a lo que se suman otras estructuras para la constitución de los recuerdos. Luego, la memoria semántica se almacena de manera distribuida por amplias zonas corticales y la memoria episódica en las áreas de asociación prefrontal. ¿Bien? La memoria implícita se sirve de zonas de la corteza, pero también de núcleos que están más a la base subcortical, cerebelo y vías reflejas. ¿Bien? Las memorias prospectivas de la fuente y la metamemoria se asentarían en los lóbulos también prefrontales. Por lo tanto, en general, como podemos ver acá, la memoria está mucho más asociada a nuestro lóbulo prefrontal y otras estructuras que están más o menos cerca, ¿sí? Pero es lo mínimo. Estrategias de codificación, almacenamiento y evocación. En el proceso de generación de un recuerdo hay varias etapas de procesamiento. Tenemos adquisición, codificación, consolidación, evocación y reconocimiento. Y como ya es más o menos tradición en las otras clases que hemos visto, aquí también vamos a dejar de tarea de trabajo personal del alumno revisar estos conceptos mucho más a profundidad.
Existe mucha información que pueden encontrar en Google y en algunos otros textos, así como también en otras páginas como por ejemplo Cielo. ¿Sí? En Cielo pueden encontrar muchos papers asociados a estas estrategias de codificación, almacenamiento y evocación. ¿Cómo se desarrolla la memoria en los niños? Bien, desde el nacimiento, el bebé desarrolla habilidades sensoriales y motoras que van constituyendo una memoria implícita. Luego aprende muy tempranamente a reconocer a las personas significativas y a los objetos de su ambiente. Esto implica codificación y almacenamiento de la información, pero se pondrá de manifiesto como reconocimiento, ya que hasta la adquisición de la simbolización y el lenguaje del niño no es capaz de evocar esta información. Y por eso es que podemos observar en un niño tantas veces ensayo y error. ¿Sí? Hay muchas veces ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que tengo las estructuras desarrolladas necesarias para que esto sí pueda quedar almacenado en mi memoria. No obstante, algunas investigaciones han evidenciado que el desarrollo de las capacidades simbólicas comienza alrededor de los 6 meses, que es mucho antes de lo propuesto por Jean Piaget. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que si bien es cierto, lo que acabo de decir es que necesito estructuras que almacenen este nuevo conocimiento, que hagan memoria, ocurre a edades mucho más tempranas de lo que en un tiempo pasado se creía, ¿sí? De hecho, hay muchas cosas que pasan antes a lo asociado. Si ustedes tienen Netflix o pueden conseguirse por algún conocido, hay un reportaje de muchos capítulos asociados a diferentes cosas que se llama Bebés. ¿Bien? ¿Y qué pasa con esta miniserie? Que incluso el gateo está en etapas previas a lo que se creía. No es cuando yo veo al bebé en 4 gateando literalmente, sino que más bien es cuando el bebé yo lo pongo un poco más abajo de mi pecho y puede reptar hacia este para poder mamar. ¿Bien? Con respecto a la memoria de trabajo, Gattercole analiza el desarrollo de todos sus componentes. El sistema fonológico se presenta en el niño de 2 a 3 años por medio de las unidades de almacenamiento, pero no va a ser sino hasta los 6 o 7 años cuando descubra la estrategia de repetición a través del bucle articulatorio. El cerebro no puede conservar intacta la información en la unidad de almacenamiento por más de unos segundos, a menos que sea reactivada por repetición subvocal. Bien, esto de repetir, repetir, repetir. Para que algo quede completamente grabado en nuestro cerebro, y sobre todo cuando somos niños y niños pequeños, se habla de que yo tengo que repetir eso mismo alrededor de, imagínense un número, 300 veces. ¿Bien? Este rápido desvanecimiento de la información auditiva implica por qué los niños más pequeños son más sensibles a los efectos de similaridad fonológica y de longitud. Bien, hay palabras que les suenan más o menos iguales, como por ejemplo bata pata. ¿Sí? Sin embargo, las mismas palabras similares fonológicamente o largas son representadas por dibujos. Yo hago un apoyo extra, un apoyo en este caso visual. Doy el input auditivo, pero doy el apoyo visual. Esto muestra que el niño recurre a su agenda visoespacial para la codificación, ¿sí? Hace un apoyo de forma más global, entonces. En contrapartida, si las imágenes muestran objetos similares perceptualmente, les costará más memorizarlas que si son diferentes.
A partir de los 7 años, si el material lo permite, se pone en marcha una doble codificación, lo que aumenta la eficacia de la memoria. Empiezo a hacer otro tipo de trabajo entonces para poder recurrir a esto de una manera mucho más eficiente. Además, la maduración de las funciones prefrontales de autorregulación a partir de la preadolescencia permite una administración máxima de los recursos cognitivos a través del sistema ejecutivo central, lo que determina las mejores estrategias de codificación para cada material. Con respecto al desarrollo de la memoria a largo plazo, si tomamos una memoria semántica, podemos decir que el reconocimiento de palabras genera una suerte de retroalimentación de los mecanismos de almacenamiento y activación en la memoria. Esto se evidencia en la dificultad que tienen los niños para recordar no palabras dentro de una lista de palabras conocidas, ¿ya? Que son palabras inventadas. Eso es lo que está queriendo decir. Hay una prueba auditiva que se llama logoaudiometría, donde yo no digo palabras conocidas, sino que son palabras inventadas que no existen ni significan nada, por tanto. Y hago que la otra persona repita estas palabras, ¿sí? La logoaudiometría no se puede aplicar en niños pequeños. ¿Por qué? Principalmente por esto, porque los niños no reconocen si es una palabra inventada o es una nueva palabra a la que se están exponiendo. ¿Bien? No obstante, cuanto más parecidas sean estas palabras, estas no palabras a las ya conocidas, más fácil va a ser para el niño recordarlas, ¿sí? Porque puede hacer una asociación inmediata. Respecto a la memoria episódica, se comprueba que los niños a los 13 o 14 meses pueden conservar recuerdos de experiencias vividas unas semanas antes. Son muy pequeños, imagínense. Acaban de cumplir un año y ellos ya son capaces de recordar experiencias vividas. ¿A qué lo podrían asociar a ustedes? ¿Lo han visto? Probablemente las que son mamás o las que están asociadas a algo de salud, sí. ¿Y cuándo es? Cuando, por ejemplo, los llevan al vacunatorio para que reciban sus vacunas, ¿sí? Ellos asocian esto ya a una experiencia vivida antes y si fue grata, van a ir más tranquilos y van a estar sonriendo, etcétera, versus si fue ingrata, donde van a llorar, va a haber más reticencia, etcétera, etcétera. A los 36 meses pueden evocar experiencias ocurridas 6 meses antes, eso es mucho tiempo, y a los 4 años ya pueden estructurar un relato intencionalmente. ¿Qué es esto clásico que los niños dicen el otro día, ya? Y ese otro día a veces es una semana, un mes o incluso 3 meses antes, ¿bien? A partir de allí, entonces, se van refinando las estrategias, tanto de codificación como de evocación. Hasta aquí la clase de hoy. Nos queda solamente lenguaje y comunicación, donde vamos a dividirla también en dos partes. Por un lado será lenguaje y por otro lado será comunicación. Nos vemos entonces en estas dos oportunidades que nos quedan aún pendientes.